Buenos días a todos, agradeciéndoles como siempre su acostumbrado apoyo y su conexión puntual a este espacio diseñado exclusivamente para ustedes. Hoy queremos presentarles el webinar o un protocolo sobre la preparación de los edificios para su reocupación después de este estado de alarma a consecuencia del COVID. Les confirmo que les habla Melissa Sarmiento, yo soy coordinadora operativa del capítulo norte y pues voy a darle inicio a la sesión con algunas recomendaciones para los asistentes. Les recomendamos durante el desarrollo del webinar mantener en silencio los micrófonos. Les pedimos adicional apagar sus cámaras de video para no restarle calidad a la presentación de nuestro conferencista. Para la sesión de preguntas, los participantes van a poder irlas escribiendo por el chat que tenemos disponibles y al finalizar vamos a disponer de un espacio para responder todas las inquietudes que nos sean posibles. Les sugerimos no interrumpir al conferencista durante el desarrollo de la conferencia. Si experimentan problemas de conexión, les pedimos salir y volver a ingresar a la plataforma. Al registrarse al webinar es necesario que traten de identificarse con un nombre y un apellido que logre identificarnos. Y queremos darles el mensaje de que para las personas que no han logrado conectarse el día de hoy, nosotros posteriormente a este seminario vamos a colgar la grabación en el canal de YouTube de Acaire para que logren revivirlo en otra oportunidad. Voy a seguir con la presentación del conferencista. Hoy tenemos al ingeniero Paulino Pastor. Él es ingeniero técnico industrial con un máster en prevención de riesgos laborales, experto universitario en contaminación atmosférica, con una especialización en medio ambiente y actual presidente del Consejo Iberoamericano de Calidad de Aire Interior. Antes de darle inicio a la conferencia, voy a darle paso al ingeniero Roberto, que nos va a dar unos agradecimientos para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Melissa. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de Paulino en este webinar. Para todos, esto no es un secreto, que es un referente mundial en lo que respecta a calidad de aire interior, así que es un orgullo que esté acá con nosotros en el webinar del día de hoy. Quiero agradecerle además a ATESIR, a la Asociación Española de Climatización y Refrigeración, a FEDECAI, que es la Federación de Empresas de Calidad de Aire Interior, la cual preside también Paulino Pastor, a la FAIAR, que es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Climatización y Aire Acondicionado, al capítulo Calidad de Aire Interior, que como decimos acá en Colombia, se ha puesto la 10, la camiseta, el comité directivo del capítulo. Bueno, y todo esto es posible gracias a CAIRE, a la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Refrigeración, que se encarga de toda la organización y logística para que quede impecable, como siempre, todas estas presentaciones. Así que los dejo, no siendo más, con Paulino y otra vez reiterando mil y mil gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a CAIRE por su amable invitación a participar en este webinar y a FAIAR. Y buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañar, dedicar este tiempo a escuchar y a hablar un poco sobre esta pandemia tan grave que nos ha trastocado tanto la vida, quizá aquí en España incluso especialmente más que en sus países, afortunadamente. Pero bueno, a veces ocurren estas cosas y tenemos que reaccionar. Estamos ahora mismo en un momento en el que esperamos empezar a ver la luz al final del túnel y por lo tanto tenemos que prepararnos para que los edificios, que es en concreto de lo que yo voy a hablar, se encuentren preparados de cara a acoger de nuevo a las personas que van a volver de sus casas. Hemos estado trabajando en casa durante todo este tiempo y es muy importante que cuando volvamos a los edificios tengamos una sensación de seguridad real, basada en medidas reales. Entonces, de eso se trata. Vamos a ver qué tipo de medidas reales, qué tipo de recomendaciones podemos sugerir
para que cuando volvamos a estos edificios la situación sea, no voy a decir perfectamente segura, absolutamente segura. He visto por ahí algunos certificados que hablan de COVID-free. No me gusta mucho esa terminología. Lo que podemos hacer es minimizar tanto como sea posible la posibilidad de infecciones, pero nunca vamos a ser capaces, y hay que evitar esa publicidad engañosa o esa falsa sensación, nunca vamos a ser capaces de garantizar la ausencia total de contagios. Desgraciadamente, las personas asintomáticas pueden contagiar y, por lo tanto, pues personas que a priori nadie sabe que tienen el virus pueden entrar en un edificio y por un descuido, por una mala praxis, pueden contagiar a los demás. Entonces, eso no vamos a ser capaces de evitarlo con ninguna medida. Lo que sí vamos a ser capaces es de hacer todo lo que sea técnica y económicamente también, hay que pensar en ello, posible para minimizar. Entonces, vamos a dar recomendaciones enfocadas sobre todo a las instalaciones de climatización y ventilación, que es nuestro ámbito en el que nos movemos habitualmente, y pasaremos también un poco por el control de higiene de superficies. Es verdad que en nuestro campo de calidad de aire en interiores en climatización siempre tocamos mucho las cuestiones relacionadas con la limpieza y desinfección de los sistemas, y eso también nos ha permitido adquirir una cierta experiencia en los procesos de limpieza y desinfección, y por eso aportaremos algo de información en ese campo también. Lo que vamos a hablar está enfocado a edificios comerciales que tengan ventilación mecánica, edificios pues, de oficinas, centros comerciales, aeropuertos, estaciones, etcétera, y también se podría aplicar a centros de estudio, como escuelas, universidades, pero en general a cualquier tipo de edificio comercial de esta naturaleza. Vamos a excluir explícitamente centros sanitarios. Los hospitales tienen una tipología y una vida propia, vamos a decirlo así, y por lo tanto deberíamos matizar muchas de las cosas que vamos a decir aquí, por una parte. Y por otra también excluimos los edificios cuya ventilación sea exclusivamente natural, quiero decir, aquellos edificios que lo único que pueden hacer es abrir ventanas, porque, bueno, abriendo ventanas, lo único que se puede hacer es eso, al final, abrir la ventana y dejar que el aire se mueva, pero mucho de lo que vamos a decir aquí, lógicamente, no va a tener mucha aplicación o ninguna aplicación, porque nos basamos en presencia de climatizadoras, unidades manejadoras, conductos, etcétera. Y eso no existe. Bueno, esta pandemia, bueno, perdón porque no he actualizado este dato, ahora estamos ya en más de 300, creo recordar, 350 o 370.000 fallecidos en todo el mundo. Pero bueno, si lo miramos desde un punto de vista histórico, no es una de las pandemias más agresivas que ha vivido la humanidad. Pero lógicamente la humanidad ha tenido estas pandemias tan graves como peste bubónica en el 1347, que mató a 200 millones de personas, en momentos en los que la sociedad era completamente diferente, no había ningún tipo de protección sanitaria ni nada. Que hoy en día con nuestros sistemas de protección haya habido una pandemia que en 3 meses haya matado a 300 y pico mil personas, pues es una situación extremadamente grave, ¿no? Por ponerlo en contexto, no es la más grande, pero es gravísimo lo que nos ha pasado en estos meses, ¿no? Las recomendaciones que vamos a dar son válidas para esta situación actual de pandemia o en el hipotético caso futuro de que hubiera epidemias, que son fenómenos más localizados, pero es que todos los años tenemos una época de epidemia, vamos a llamarlo así, de gripe, de catarros, de resfriados comunes en determinadas épocas del año, ¿no? Sobre todo en los lugares con diferencias estacionales, quizás no tanto en zonas como el norte de Colombia, que tiene un clima más estándar. Lo digo desde el desconocimiento, quizá luego Roberto me matice. Pero también, en general, nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire en los edificios, con lo que muchas de las recomendaciones que vamos a dar, a lo mejor deberíamos incluso pensar que se conviertan ya en recomendaciones de por vida, que se queden en nuestros edificios porque nos ayudarán.
tenemos que plantear que todo lo que hagamos va a estar enfocado a tener una especial precaución con aquellas personas que ya adelantaba antes, que sin ningún tipo de sintomatología pueden estar transportando el virus. Por eso a veces me dicen, oye, ¿por qué tenemos que desinfectar cuando ha habido, o sea, cuando se inició la pandemia, desde que se inició la pandemia hasta ahora han pasado meses? Ahora ya no es posible que haya virus. Bueno, de los que se fueron en aquel momento, si alguno hubiera infectado, hubiera dejado alguna superficie contaminada, probablemente ese virus estaría ya inactivo. Pero a día de hoy va a volver a seguir entrando la gente en los edificios y algunos van a poder ser asintomáticos y transportadores del virus. Por lo tanto, vamos a tener que tener todas estas precauciones para evitar esa situación, que al final sería la que nos llevaría a tener rebrotes. Lo primero que tenemos que hacer y que pensar muy bien es cómo se contagia el virus. Y yo me pongo, bueno, sabemos exactamente de dónde sale, eso no hay ninguna duda. Una persona que está infectada, que tose, que estornuda, que simplemente habla y que genera aerosoles contaminados. Pero vamos a ponernos en el receptor. Cuando se le hace el análisis al receptor, ¿dónde se encuentra? Seguro que todos hemos visto en la televisión o en otros sitios a los médicos haciendo el ensayo. Te ponen la torunda en la nariz o en la garganta. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo, obviamente, que la vía de entrada es aérea, principalmente. Luego, yo estoy muy en desacuerdo con ciertas cosas que se están diciendo de la diferenciación entre gota grande, gota fina, el aerosol. Las gotas son todas gotas. Está claro que las más grandes van a llevar una trayectoria balística y van a caer rápido. Y es verdad que un ámbito de 2 metros alrededor de la persona infectada pues nos da una primera barrera de seguridad. No lo voy a discutir. Eso es seguro. Pero la posibilidad de que algunas de estas gotas disminuyan su tamaño, se mantengan en el aire en suspensión y sigan teniendo virus activos, se ha probado para otros virus y deberíamos asumir que con la probabilidad de que ocurra es muy, muy alta. Aunque no esté probado por evidencia científica a día de hoy, deberíamos asumirlo como una vía extremadamente probable. Y por lo tanto, todas las medidas que hagamos las tendríamos que hacer pensando en todas las vías de contagio. Entonces, como decía, el virus se encuentra en el receptor, en la nariz y en la garganta. Fundamentalmente habrá llegado por vía aérea, a través de la respiración, pero también puede llegar porque la mano toca una superficie contaminada y luego nos la llevamos a la nariz y la boca. Por lo tanto, son las dos vías de contagio lógicas y probables. Se habla de una vía fecal-oral también, que es, se han hecho ensayos aquí en las aguas residuales y se está encontrando el virus simplemente porque la gente lo está generando allí a través de las heces. Entonces, esa es una vía también posible y se ha demostrado con otros virus, se ha demostrado que pueden mantenerse activos y que han sido los generadores de la contaminación. Es una vía mucho más secundaria, pero que está ahí. Entonces, todas las medidas de las que vamos a hablar tienen que ir siempre pensando en romper esta cadena de transmisión. Vamos a tener que poner barreras entre la persona infectada y el receptor sano. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro objetivo. Ahora entremos en esas pequeñas diferencias que nos está planteando la OMS, la Organización Mundial de la Salud o los ministerios, etc. Bueno, nos están diciendo que la primera barrera de protección son los 2 metros. En algún momento he visto incluso a personas representativas con 1 metro poniéndose uno al lado del otro y diciendo, no, aquí seguro, aquí inseguro. Vamos a ver. El virus no conoce, no sabe, no lleva metro y no sabe que aquí han pasado los 2 metros y me desintegro de forma automática. No, estamos hablando de una distancia orientativa. La persona que emite la contaminación puede toser más fuerte, menos fuerte, puede alcanzar 2,10 metros, 2,30 metros, 1,80 metros.
no tenemos seguridad. Puede ser una persona muy alta y otra muy baja y que la balística juega en nuestra contra. Lo de los 2 metros es una pura orientación. Es cierto que en el entorno cercano de la persona la probabilidad se incrementa y a medida que nos alejamos la probabilidad se disminuye simplemente por dilución del contaminante. Aquí está más concentrado y aquí está más diluido, sin más. Asumamos eso, pero cojámoslo con todos estos cuidados, que es muy peligroso pensar que 2 metros y ya seguro. No es así, desgraciadamente no es así. Y se ha demostrado con los supercontagios que han hablado, o sea, que se han demostrado ya científicamente de personas que estaban más lejos y que se han contagiado. ¿Cómo se han contagiado? Pues con gotas más pequeñas que se mantienen en el aire durante más tiempo, que son transportadas por cualquier corriente de aire. Abrimos una ventana y empuja el aire, aunque meta dilución, pero también está empujando la masa, o un ventilador de techo, o un fan coil, un split, cualquier cosa que mueva el aire y que lo empuje de aquí a aquí, me puede me puede incrementar esa probabilidad de contagio, ¿no? Con lo cual, las partículas pequeñas no es tanto una cuestión de distancia, es una cuestión de compartir un espacio cerrado no ventilado. Aquí la clave es ventilar para que todas estas micropartículas se diluyan, se retiren y adicionalmente podemos contar también con purificadores de aire, con buenos filtros, si es posible filtros de calidad EPA, que van a recoger todas estas gotas y las van a retener al menos hasta cierto punto. No las van a retener al 100%, pero los filtros EPA retienen en niveles muy altos. Vamos a ver un pequeño vídeo que muestra gráficamente este concepto de cómo se comportan los diferentes tipos de gotas. Dejo hablar al locutor. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. Bueno, está claro que esto puede ocurrir, que estas microgotas se quedan aquí. Luego veremos la carga vírica que tienen las diferentes gotas, que eso es lo que nos salva y que eso es lo que también refuerza el hecho de que cuanto más cerca, más probabilidad de contagio. Pero no olvidemos este concepto, que las microgotas pequeñas también pueden tener un efecto. No hace falta ni siquiera estar tosiendo o estornudando. Aquí vemos un ejemplo de 2 personas hablando que están emitiendo grandes cantidades de aerosoles, en este caso aerosoles mucho más pequeños, que son empujados también por las corrientes de convección que produce nuestro propio calor y que por lo tanto las dispersamos, y la probabilidad y la facilidad de que nos transmitamos gotas unos a otros es importante. Esto también nos habla de la importancia y de la necesidad de la separación, simplemente cuando estamos hablando. Todo eso, repito, es muy importante, pero estas gotas tan pequeñas se van a quedar muchas horas en suspensión, por lo tanto, aunque estemos a 3 metros hablando, si estamos en un espacio cerrado no ventilado, tarde o temprano las gotas que emite esta persona las va a respirar esta otra y por lo tanto se puede contagiar. Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Cuánto tiempo están las gotas en suspensión? Bueno, las más finas, si encontrásemos una partícula de virus pura, el virus flotando en el aire, que es muy improbable, pero si estuviera, esta partícula tendría un tamaño de 0,1 micras. Y 0,1 micras puede estar entre 40 y 50 horas en suspensión, con las velocidades del aire normales de 0,1 metro segundo que pudiera haber en cualquier estancia cerrada. Cuando la partícula es un poco más grande, ya de 1 micra, podríamos encontrárnosla durante 12 horas en suspensión. Partícula de 1 micra que puede tener dentro
multitud de SARS-CoV-2, porque fijaros la diferencia de 0,1 micras, este puntito, aquí pueden caber muchos virus y puede estar 12 horas en suspensión. Y finalmente, si nos vamos a las partículas de 10 micras, pueden estar 8 minutos en suspensión. También es tiempo, es tiempo más que de sobra para recorrer una cierta distancia. Y partículas de 10 micras pueden mantener una gran cantidad de virus. Como vemos aquí la relación, podría estar completamente llena. ¿Qué es lo que sale en un estornudo en cuanto a tamaños de partículas y concentración, el número de partículas por litro? Bueno, pues aquí vemos los diferentes tamaños, rangos de tamaños de 0,3, 0,4 micras, 0,4, 0,5, etcétera. Es verdad que la mayoría de las partículas que salen de un estornudo son relativamente pequeñas, de 0,3 hasta 2, 3 micras, 4, vamos a decir, de 0,3 hasta 5 micras. Son la inmensa mayoría. Pero esto es número. Si pensamos en volumen, los microlitros, claro, aquí las partículas más grandes son las que más volumen ocupan. Estas partículas más grandes pueden estar llenas de virus. Por eso, la carga infectiva de las partículas más grandes es muy superior. Eso es lo que justifica las distancias. Pero no debemos, como dice este doctor de la Universidad de Harvard, no debemos infraestimar la potencia o el poder del medio ambiente, de cómo se pueden distribuir las partículas a través del medio ambiente. Esto lo decía en relación a las infecciones nosocomiales en hospitales. Pero bueno, podemos traerlo aquí ahora que estamos hablando de infecciones en cualquier tipo de espacio. Otra vía de transmisión que podemos tener en consideración, que debemos tener en consideración, aunque últimamente la OMS también la ha puesto en duda, pero yo creo que se ha puesto en duda porque todavía no tenemos evidencia científica. Yo creo que a día de hoy, tal como nos ha trastocado la vida esta situación, la prudencia nos dice que debemos asumir que todas estas vías de transmisión son posibles, hacer todo lo que se pueda técnica y económicamente posible para controlarlas, y en el hipotético caso de que en un futuro hubiera una evidencia científica fuerte y contrastada que nos demuestre que una de las vías no es posible, entonces cambiar el método. Pero el concepto de decir, mientras no tenga evidencia científica de que ocurre, no me protejo, no tiene mucho sentido. Sobre todo, como digo, dado la forma en la que nos ha trastocado esta pandemia. Esta vía de contagio requiere un elemento intermedio que se llama fómite. Es cualquier objeto, un ordenador, un ratón, una manilla de una puerta, que ha sido tocado o que ha estornudado encima alguien con el virus y que ahí se ha quedado la partícula. El receptor toca y se lleva la mano a la boca o a la cara y finalmente se contagia de esta forma directa, a través de, o sea, indirecta, pero directa en cuanto mano-boca, digamos, ¿no? Y la otra vía de transmisión residual de la que hablamos era la fecal oral, a través de las instalaciones de aseos o de las ventilaciones. Como esta es muy residual, pongo aquí un par de recomendaciones y no hablamos más de ella. Se trata de, primero, confirmar que las descargas de las extracciones de los aseos están lejos de las tomas de aire exterior. Incluso ahora en centros comerciales o en bares en España están diciendo que se intente evitar el uso de los aseos por parte de diferentes personas y que si se han de usar, que se deje tiempo entre un usuario y el siguiente. Mantener la extracción de los aseos en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana para tratar de controlar estas posibles infecciones. Bueno, y vamos a ver ahora recomendaciones específicas para cada vía de transmisión. Como digo, nuestro enfoque es es decir, para esta vía, ¿cómo podemos romper el contagio? Bueno, la vía de transmisión de gotas grandes, que es la del distanciamiento social, pues vamos a partir de esa base. Primero, el confinamiento, que es lo que hemos hecho todos estos meses, pero también tiene un límite porque la sociedad no se puede parar eternamente. La separación social es viable, más de 2 metros,
Podemos utilizar pantallas de protección, podemos usar mascarillas o debemos usar mascarillas higiénicas o quirúrgicas, protegernos al estornudar, toser, etcétera. Todo este tipo de elementos son barreras entre el generador, la persona infectada y la persona sana. No vamos a entrar en muchísimo detalle de estas opciones, ¿no? Porque se escapan del ámbito de la climatización y ventilación. Pero bueno, algunos ejemplos. Todo lo que son separaciones, pues hablamos de reorganizar los espacios, quitar a lo mejor sillas en determinadas, sobre todo en salas de uso común, reorganizar los circuitos de desplazamiento, que la gente no se cruce para evitar, al cruzarte puede que estés a menor distancia, para evitar esa posibilidad. Son posibilidades muy remotas, pero bueno, son precauciones sencillas que no cuestan y que no está de más hacerlas. Protecciones, como decía, mamparas en los puestos, la política de ascensores y escaleras, potenciar el uso de la escalera, si es posible poner escaleras de subida y de bajada, en fin, todo este tipo de elementos. Y, como decía, no entramos en muchísimo detalle de ese ámbito, que se escapa de nuestro principal cometido, que es la climatización, y entramos directamente en las medidas que podemos llevar a cabo para disminuir la transmisión a través de gotas pequeñas, las gotas de menos de 5 micras aproximadamente. Aquí lo que vamos a hacer es, por una parte, diluir estas partículas con aire libre de virus. Normalmente el aire de la calle va a estar libre de virus, salvo que tuviéramos la desgracia de estar al lado de un hospital con muchísima contaminación, y aún así la dilución en la atmósfera se puede considerar teóricamente infinita. Por lo tanto, mejorar la ventilación, mejorar la filtración y cuestiones de tipo termométrico, etc. Vamos a ver un poco cada una de estas 7 recomendaciones en detalle. La ventilación la podemos mejorar de 2 maneras. La ventilación, el parámetro que nos importa es la cantidad de aire fresco o de aire limpio que introducimos por persona. Y esto es una ecuación muy sencilla, caudal total dividido por el número de personas. Lo que podemos hacer es incrementar el caudal total, con lo cual subimos la tasa de aire exterior por persona, o bien disminuir el número de personas. A día de hoy, prácticamente todos los edificios están optando, no tanto por el tema de la ventilación, sino por el distanciamiento social, en rebajar al 50% el aforo habitual de los edificios. Con lo cual, si mi edificio ya está diseñado para, vamos a decir, 12,5 litros segundo persona, que es lo que hay que hacer en España, por ejemplo, por el RITE, por el Reglamento de Instalaciones Térmicas, automáticamente, si yo bajo a la mitad, estoy metiendo 25 litros por segundo persona. Con lo cual, solamente con eso ya podría mejorar muchísimo la ventilación por persona. Pero si lo necesito, puedo incluso pues, trabajar 100% aire exterior, si es que mi sistema tiene compuertas de regulación y puedo jugar con ellas. Puedo incrementar la ventilación simplemente abriendo ventanas, etcétera, o incluso tocar los ventiladores. Y lo que se está haciendo, como digo, que es disminuir el número de personas pues, a base de teletrabajo, de turnos, de cambios en los horarios, etcétera. Y, la tasa de aire fresco numérica que nosotros estamos recomendando es, en España tenemos 4 niveles, 4 grados de calidad de aire en interiores, y cada uno de esos grados requiere una tasa de ventilación determinada. Para oficinas, por ejemplo, la tasa de ventilación son 12,5 litros por segundo y por persona. En hospitales se exigen 20. Como os decía antes, simplemente rebajando el número de personas es muy fácil subir. Y si en una oficina estamos metiendo una calidad del aire de grado hospitalario que ya está pensada para minimizar las infecciones, pues estamos haciendo justamente lo que necesitamos. Meter ese aire para tratar de mantener una dilución superior a la habitual. Con lo cual esto no es difícil de hacer si somos capaces de organizar a los trabajadores en este sentido. Otro de los aspectos que puede ser también importante de considerar es incrementar los horarios de funcionamiento de la ventilación. El aire, hasta que entra en régimen, tarda un cierto tiempo. Que los barridos
de la contaminación son eficaces, tarda un cierto tiempo. Entonces, conviene poner los sistemas al menos un par de horas antes de la entrada, para que el edificio, cuando entran los trabajadores, ya esté bien ventilado y el aire esté moviéndose y haciendo los barridos de la forma más eficaz posible. Cuando la gente se va, si cortamos la ventilación justo en ese momento, hasta ese momento ha habido personas respirando, generando virus, generando partículas. Vamos a dejar al menos una hora después de la salida para renovar el aire también dentro del local, una o dos veces, 3, depende de la tasa de renovaciones hora que tengamos, antes de parar el sistema. Y además también minimizamos la posibilidad de deposición de partículas. En algunas otras guías se está recomendando mantener el sistema 24 horas en funcionamiento con diferentes regímenes, pero mantenerlo 24 horas. También sería una opción, aunque obviamente tiene un coste energético mayor. Por ejemplo, ahora en España, que entramos en época de mucho calor, pero que por las noches tenemos fresco, podríamos aprovechar la ventilación nocturna, que nos mantiene prácticamente toda la estructura del edificio. Si la estamos enfriando durante la noche, pues podemos tener casi toda la mañana fresca sin necesidad de poner los compresores en marcha. Bueno, es una opción también. Y energéticamente no es tan gravosa. Y otro aspecto interesante también, cuidado con la reentrada del aire exterior. Esto es la extracción del sistema y esto es la toma de aire exterior de un mismo sistema, pero esto podría ser también un extractor de aseos, con lo cual todavía sería más peligroso. Verifiquemos estas ubicaciones de las tomas de aire exterior y extracciones para tratar de alejarlas tanto como sea posible. Los filtros, en alguna presentación que he visto se hablaba de que los filtros F9 o bueno, esto, disculpen porque yo voy a hablar en la terminología europea. Un F9 sería, creo recordar, aproximadamente un MEP 13 o algo de este tipo según la terminología ASRAE. En todo caso, como digo, para nosotros los filtros que se deben instalar en los edificios suelen ser F7, F9. Estos filtros tienen una capacidad de retención de partículas de 0,1 micras. Aquí vemos un ensayo real de filtros reales de estas categorías. Tienen una capacidad de retención de partículas de 0,1 micras de 50% en el caso de F7 y 70% en el caso de F9. Por lo tanto, a pesar de que he oído decir que son prácticamente inútiles frente a los virus, no es verdad. Un F9 es capaz de retener hasta un 70% de las partículas de 0,1 micras. No es irrelevante. En cuanto hagamos al aire pasar, si es que hay una recirculación, pasar varias veces a través del filtro, pues vamos a estar mejorando bastante la carga vírica de ese ambiente. Pero además, tenemos que tener en cuenta que el virus solo, vamos a suponer que el virus fuera esta partícula roja, el virus solo dentro de una gota de líquido es muy difícil que se encuentre. O sea, el virus solo es muy difícil encontrarlo. Lo normal es que lo encontremos dentro de una gota de líquido, que normalmente van a ser gotas relativamente más grandes. Si estamos hablando de las que denominamos aerosoles, va a ser algo del tipo 5 micras. El proceso normal es que estas gotas se evaporen y se concentren en la parte sólida, que entonces cuando se pierde el líquido pasamos a llamarlo núcleo de gota, droplet nuclei en inglés. Se pierde el líquido por la evaporación, porque el ambiente esté más o menos seco, y al final se nos queda una partícula de 1,5 micras. Estas partículas se van a retener con un filtro F7, F9 casi en su totalidad, con lo cual los filtros tienen un impacto. Y si es un filtro EPA, pues ya muchísimo mejor, ¿no? En unidades de recirculación locales. Pero incluso el poner un buen filtro F9 en unidades con recirculación ya nos va a estar aportando valor. Si la unidad no tiene recirculación y lo único que hacemos es meter aire del exterior, también nos aporta valor porque minimizamos la contaminación. Y la presencia de contaminación y virus se ha demostrado que producen efectos sinérgicos y que provocan incluso mayores tasas de infección. Con lo cual, sea unidad con aire exterior 100%, sea recirculación,
tener unos buenos filtros siempre nos va a ayudar. Si le aplicamos estos porcentajes de reducción a las gotas que hemos dicho que salen en un estornudo, si fuéramos capaces de coger todas esas gotas del estornudo y pasarlas a través del filtro, que no siempre va a ser tan fácil, pero si siguiéramos, prácticamente lo retiraríamos todo del ambiente. La carga vírica que nos quedaría sería mínima. Por eso, el utilizar purificadores que muevan mucho el aire dentro de los locales, que muevan suficientemente, no es ninguna medida irrelevante, puede ser bastante interesante. Entonces, como decimos, la mejora de la filtración siempre nos va a ayudar, tanto por la calidad del aire exterior como por el aire recirculado. Filtros de estas categorías, F8, F9, ahora la norma internacional ISO nos habla de esta terminología, ISO PM, quiere decir que retienen el 80% de las partículas de una micra o equivalentes, ¿de acuerdo? Esto sería el promedio de F9. Hay F9s que todavía son capaces de retener más. Mucho cuidado con no poner un filtro de alta calidad, más calidad del filtro, mayor caída de presión y por lo tanto mayor estrangulamiento al paso del aire, con lo cual si rompemos o desequilibramos la curva de funcionamiento del sistema, por meter mayor pérdida de carga, podemos rápidamente perder tasa de ventilación. Entonces, mucho cuidado con esto. Si cambiamos el filtro, tendremos que asegurarnos retocar poleas o incluso cambiar ventilador si es que fuera necesario y asegurarnos que toda la red de conductos va a ser capaz de asumir esas diferencias. ¿De acuerdo? Una alternativa es el uso de filtros especiales de tipo electrostático, etcétera, que son capaces de retener buenas cantidades de partículas con unas caídas de presión mucho más bajas. Bueno, hay tecnología que nos puede ayudar. Y como decía, los purificadores de pared no son ninguna opción irrelevante. Esto fue un ejemplo el año pasado, en septiembre, estuve en Corea dando unas charlas sobre calidad de aire y en el Palacio de Congresos tenían este tipo de unidades, ¿no? Que, como digo, pues es interesante. ¿Por qué? Pues porque están cerca de la zona de respiración y por lo tanto van a ser capaces de retirar la contaminación, esa masa de gotas que he dicho que se produce en el estornudo, está más cerca del punto de aspiración y por lo tanto vamos a retirar. O unidades de recirculación locales que pueden ser incluso independientes de los sistemas de climatización, que su único efecto sea limpiar el aire. Podemos colgarlo, es como un fan coil de techo, que lo podemos colgar, se pueden poner radiación ultravioleta o filtros de diferentes tipologías. No solamente la estrategia de purificación puede complementarse con la retención, digamos, mecánica, que es lo que hace un filtro, puede complementarse con la purificación, que es la destrucción de los microorganismos o la inactivación en el caso de los virus. Esto se hace con radiación ultravioleta o con fotocatálisis. La fotocatálisis lo que hace es irradiar con radiación ultravioleta superficies impregnadas en dióxido de titanio que generan grupos muy oxidantes que destruyen la bacteria, las capas de la bacteria o de los virus. Aquí vemos un ejemplo de tiempos de eliminación de los microorganismos de sistemas fotocatalíticos, por ejemplo. Para la gripe aviar o bueno, algunos tipos de virus tienen eficacias muy altas, del orden de más del 90%. Y esto está recogido de unos estudios de investigación realizados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. Las unidades con radiación ultravioleta, ya hace mucho tiempo que ASRAE también las recomienda, son apoyos, son siempre apoyos. No pensemos que vamos a tener la tecnología milagro, la solución milagro, como digo yo, que pongo una lámpara y ya nadie se va a contagiar. No, bajo ningún concepto. Todo esto son sistemas de apoyo que podemos poner que no sustituyen a la ventilación, que es lo principal y lo primero que tengo que asegurar. ¿De acuerdo? Otros temas pueden ser, por ejemplo, el control de la humedad relativa.
Se recomienda mantenerla entre 40 y 60. Pensemos una cosa, la humedad relativa baja provoca el resecamiento de las vías respiratorias y unas vías respiratorias secas son más vulnerables porque la mucosa, la humedad de nuestras vías respiratorias es un sistema de protección. El virus se queda allí y somos capaces de retirarlo con mayor facilidad sin que alcance incluso a nuestras células. Con lo cual es un mecanismo de protección primario bastante sencillo a priori. Obviamente no es suficiente porque nos contagiamos con mucosa o sin mucosa, pero sí que es un pequeño incremento en el riesgo. Por otra parte, el virus SARS-CoV-2 es más estable cuando la humedad es baja, por debajo del 20% según los ensayos de laboratorio. Y por otra parte, ya hemos visto antes cómo un ambiente seco podría favorecer que los núcleos de gota grandes que van a depositarse más rápido se evaporen y se convierten en pequeñas gotas que van a mantenerse en suspensión más tiempo. Y en realidad la carga infectiva de la gota de 5 micras o de la de 1,5 micras que veíamos antes es exactamente la misma, porque lo único que ha hecho ha sido perder agua, que era lo que le provocaba la caída por gravedad rápida. Tenemos la misma carga vírica y tenemos una gota mucho más pequeña que se mantiene en suspensión más tiempo y que va a ser más fácilmente inhalada hasta el interior de los pulmones. Con lo cual, obviamente, el mantenimiento de la humedad relativa puede ser un factor que puede tener bastante interés. ¿De acuerdo? Aquí vemos la gráfica de Sterling que nos apoya un poco en el sentido de incremento de infecciones respiratorias con ambientes secos, etc. Otro aspecto importante es que si aumentamos mucho la ventilación, a veces va a ocurrir que nuestros sistemas no van a ser capaces de asegurar el confort termohigrométrico necesario. Es importante que le comuniquemos a los usuarios que en un momento determinado puede haber un ligero disconfort, pero que esto se hace en aras de conseguir un mayor control del virus. Y normalmente pues lo entienden, ¿no? Se ha recomendado en muchos sitios que las unidades recuperadoras de calor con rueda entálpica, como pueden contaminarse y meter la contaminación en el canal de entrada, separen. Los fabricantes de este tipo de equipos se están quejando y están diciendo que la probabilidad de que esto ocurra es muy remota. Es posible que tengan también su parte de razón. Quizá la probabilidad es muy remota. Pero bueno, quizá también por prevención no está de más pararlo. Las unidades de tipo recuperadores de flujos cruzados, salvo que tengan alguna porosidad o algo de este tipo, normalmente van a ser relativamente seguras. Probablemente habría más posibilidad de bypass en unas compuertas de recirculación que normalmente no están demasiado bien selladas, no sellan demasiado bien en muchos casos, con lo cual podemos trabajar con eso también. Los recuperadores de doble batería son totalmente seguros, no tenemos que tener ningún tipo de problema. Las unidades fan coil recirculan en el aire interior y por lo tanto se pueden contaminar. Pueden mantener en las superficies los virus vivos durante un cierto tiempo, pero nunca van a proliferar allí porque necesitan un huésped. El virus necesita un huésped para desarrollarse y proliferar. Durante los meses de pleno verano, sobre todo en sitios de mucho calor, no se pueden parar los sistemas. Hay alguna asociación como REVA que estaba recomendando pararlos. Bueno, esto a lo mejor en el norte de Europa es viable, pero en ambientes demasiado cálidos es imposible aguantar un día entero con 30 y muchos o 40 grados. No tiene sentido. Y además, probablemente no aporta un valor añadido el apagarlos. Al fin y al cabo, lo único que están haciendo es mover el aire interior y ese aire interior es igual el que está a la altura de la respiración que el que puede recoger el fan coil. Podemos maximizar la higiene, eso sí, limpiar y desinfectar periódicamente. Se puede incluso meter lámparas ultravioleta o aplicar protecciones antimicrobianas, etc. Ya hay sistemas, como vemos aquí, esta foto, ya hay sistemas fan coil que incorporan radiación ultravioleta, que siempre puede ser un cierto apoyo. La higiene de los sistemas es otro de los elementos a considerar.
no es que sea específicamente necesario para controlar el virus, pero en general la presencia de contaminación de bacterias, de hongos, etcétera, debilita nuestro sistema inmunitario y por lo tanto también nos hace más vulnerables. Por lo tanto, no es que esté directamente relacionado con la destrucción del virus o con el control del virus, pero sí es una medida de precaución general que podemos aplicar. Poner filtros nuevos, mantener las unidades limpias y desinfectadas. Como decía al principio, esto es una medida que tendríamos que aplicar siempre, pero ahora con más razón. Monitorizar la calidad del aire es otro fenómeno que también, o otro aspecto que tenemos que tener en consideración. Creo que ya hemos aprendido todos en energía que si no controlamos, si no medimos la energía consumida, va a ser muy difícil implantar medidas de eficiencia energética. Pues yo creo que ahora estamos también empezando a entender que pasa lo mismo con la calidad del aire. Si yo no sé, por ejemplo, no controlo el CO2, ¿cómo sé la cantidad, cómo sé lo bien o mal ventilado que está el edificio? Puedo tener un control de caudales, pero incluso eso se queda corto porque no sé las variabilidades de ocupación. Con lo cual, medir el CO2 es un modo muy eficiente para controlar la ventilación y tomar medidas en consecuencia. El control de las partículas también me sirve para saber si estoy filtrando bien, perdón, esto está mal, aquí quería decir filtración. Y ahora que estamos usando tanta desinfección, tanto producto químico, pues el control de compuestos volátiles orgánicos puede ser también una medida bastante razonable en esta situación. Pasamos a las recomendaciones de limpieza y desinfección, que, como decía al principio, gracias a un poco nuestra experiencia de años en este ámbito, pues hemos sido capaces de saber un poco cómo funcionan este tipo de tecnología también, ¿no? Hay una parte que es higiene personal, los geles hidroalcohólicos, lavados de manos, etcétera, etcétera, que no vamos a hablar de ellas porque es un tema muy personal y que yo creo que se le está dando ya mucha información por muchas vías. Vamos a concentrarnos más en la higiene y desinfección de las superficies. Le pido ayuda a Melissa para que me ponga este vídeo, por favor, que yo creo que ya probablemente muchos lo habrán visto porque se ha divulgado y ha sido viral, valga la expresión en este momento. Ingeniero, ya, ¿Sí? ya comparto mi pantalla para... Vale, gracias. Bueno, es un vídeo que nos sirve para ver cómo la transmisión a través de fomites es una realidad, ¿no? Esta persona no tiene la precaución de cubrirse con un pañuelo o estornudar en el codo y claro, el siguiente que va a la misma planta se contamina el paquete y así sucesivamente. Vemos de qué manera el virus puede ir pasando de mano en mano. Bueno, es muy visual, muy gráfico y es lo que nos muestra cómo funciona esa transmisión vía contacto a través de fomites o contacto directo persona a persona. Aquí vemos cómo el simple hecho de ponerse la protección pues es una ayuda importante, ¿no? Lavarse las manos, etcétera. Bueno, simplemente porque es muy explicativo. A ver si puedo recuperar mi presentación. Listo, ingeniero. Vale. Bueno, pues entonces aquí tenemos que tener en consideración varios aspectos. Primero, tendríamos que hacer algún tipo de evaluación inicial de todas las superficies, las que llamamos nosotros superficies de alto contacto. Incluso hacer una graduación. Nosotros ahora hacemos una especie de código de semáforo en las diferentes superficies de alto contacto. Todas aquellas superficies que van a ser tocadas por diferentes personas sí o sí a lo largo del día,
como puede ser la grifería, los mandos de grifería, las botoneras de ascensores, etcétera, le ponemos un código rojo. Otras que se puede programar, que no las toque todo el mundo, como un mando de un termostato, pues se puede decir, tal persona es la única que tiene permiso para cambiar la temperatura. Las ventanas solo las puede abrir o cerrar tal persona. Se avisará cuando haya que hacerlo. Las puertas se dejan abiertas todo el día. En fin, hay formas de no tocar las superficies, ¿no? Implantamos, primero analizamos, verificamos, hacemos un risk assessment, que me gusta la expresión en inglés, ¿no? Esa evaluación del riesgo. Asignamos ese código de colores a cada superficie y decidimos acciones. Aquellas superficies de tipo rojo, que las va a tocar la gente sí o sí porque es necesario, pues esas le aplicamos una acción que es limpieza y desinfección 2 o 3 veces o 4 veces al día. Y las otras, como mínimo, una vez al día. Aquellas que podemos planificar que solo las toque una persona, pues las vamos a limpiar una vez al día, etcétera, etcétera. Entonces hacemos esa evaluación de riesgo, esa codificación de colores y las acciones que corresponden a cada código de colores. Sería algo de este tipo, ¿no? Lo que podríamos hacer. La limpieza la podemos hacer con aplicación directa. Lo que vamos a hacer es meter un producto desinfectante específico y podemos hacer incluso algún tipo de auditoría, como esto que vemos aquí, lo estamos haciendo nosotros ahora. Aplicamos un producto, un líquido o un polvo que solamente es visible con luz ultravioleta. Esta manilla, vista con la misma manilla en el mismo momento con la luz ultravioleta, nos muestra ya la suciedad. Simplemente pasándole un simple paño, esta suciedad se retira fácilmente. Entonces, antes, después de la limpieza, hacemos la marca, chequeamos después de la limpieza y somos capaces de ver si la limpieza se está haciendo correctamente o si hay que implantar mejoras. Tengamos en cuenta que ahora el volumen de trabajo de los departamentos de limpieza se ha multiplicado y a veces, bueno, pues podemos tener esa tendencia a ir más rápido, no ser suficientemente cuidadoso y eso nos puede dar sensación de falsa seguridad. Por lo tanto, es interesante hacerlo, al menos no siempre, no constantemente, pero de vez en cuando. Luego hay otra forma de desinfectar, que es la desinfección indirecta, mediante técnicas de nebulización. Lo que hacemos es nebulizar un producto, un desinfectante. Ese desinfectante se nebuliza con gotas muy grandes, de 10-50 micras, que se van a depositar rápidamente y van a ser capaces de destruir todos los microorganismos. Luego hay que limpiar para retirar posibles restos del químico. ¿De acuerdo? Estas desinfecciones yo realmente solo las recomiendo en salas que hayan albergado a un paciente o alguien, a un COVID confirmado. No hay que hacerlo de rutina. De rutina, con hacer una buena desinfección periódica es más que suficiente. También se pueden hacer chequeos de controles microbianos o de SARS. Estamos ahora haciendo chequeos de SARS en las superficies, aunque es muy difícil encontrarlo, pero es un chequeo interesante, o controles microbianos de aerobios u otros. En España, los desinfectantes con efecto viricida tienen que ser aprobados por nuestro Ministerio de Sanidad y bueno, llevan una especie de codificación en función del uso, de la finalidad. En este caso concreto es el código 90. ¿Qué es lo que se suele poner? Pues hipoclorito sódico, son los principales biocidas, la lejía de toda la vida, con concentración entre 1000 y 2000 ppm aproximadamente. Esto es meter aproximadamente pues unos 20 mililitros por litro de agua. 20 mililitros de lejía concentrada, de concentración de uso doméstico, que suele ser un 4 o un 5%, pues meter eso, como medio vaso o incluso menos, un cuarto de vaso, en un litro de agua destilada o de agua desionizada, mejor, porque si no se pierde mucha eficacia. Para los equipos electrónicos, pues etanol al 70% o también peróxido de hidrógeno se está utilizando mucho, o amonios cuaternarios, diferentes biocidas, diferentes desinfectantes. Mucho cuidado con el ozono. Los fabricantes de equipos están diciendo que
que con 1 o 2 ppm es suficiente. Los estudios que nosotros hemos hecho dicen que hay que subir mucho más. No que hemos hecho nosotros, sino que los estudios, quiero decir, las revisiones bibliográficas de estudios científicos realizados al efecto, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, nos dicen que te tienes que ir mucho más arriba, del orden de 20, 80 ppm. Y los niveles que ya pueden causar alto riesgo están en unos niveles incluso por debajo. 9 ppm ya puede causar edema pulmonar, etcétera. Con lo cual, la desinfección por ozono, si se hace, tiene que hacerse en ausencia de personas, por personal muy especializado, que sepa muy bien lo que hace. Hay que mantener un tiempo después de la aplicación del ozono. Los equipos buenos de ozonización incorporan un catalizador que luego destruye el ozono y alcanzan esos 20, 80 ppm durante un tiempo razonable. Si no, si estamos metiendo, hay quien lo vende incluso para meterlo en continuo en los climatizadores y dice, no, es que metemos muy poco. Bueno, por muy poco que metas, ya es negativo, y si metes muy poco es inefectivo de cara a la destrucción de los virus, con lo cual no tiene ningún sentido. Para acabar, en España están saliendo muchos sellos que se pueden poner en los edificios, ¿no? FEDECAI, que es la federación que yo presido, pues hemos generado también un sello que lo hemos llamado COVID Safe, que sirve para comunicar a terceros que ese edificio ha implantado una serie de medidas, ¿no? Recuerdo lo que decía al principio, que ninguna tecnología o protocolo nos va a garantizar que yo entro en ese edificio y ya estoy libre de virus. No es posible, pero sí que podemos minimizar. ¿Qué es lo que pedimos con este protocolo, con este certificado? Pues que el edificio haya implantado una serie de protocolos de limpieza y desinfección, que haya hecho su diagnóstico inicial, que tenga unos protocolos que digan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, que haya registros de las limpiezas, etcétera, que haya unas auditorías por parte de terceros, que haya todo un protocolo de mantenimiento de higienización y de cambios de filtros, etcétera, etcétera, que los sistemas de climatización se mantengan correctamente, incluso mediciones de dióxido de carbono, partículas en suspensión, sea en continuo monitorización o sea puntualmente, ¿de acuerdo? En España tenemos una obligatoriedad de medir la calidad del aire todos los años en los edificios y, por lo tanto, pues muchas veces lo que estamos haciendo es directamente que dentro del protocolo, en este momento, hagamos esa revisión que es obligatoria por ley realizarla por lo menos una vez al año. Esto es obligatorio en España desde el año 2013 y ahora, con mayor motivo, pues lo tenemos que llevar a cabo. Y también protocolos de gestión de espacios, movimientos de las personas, disponibilidad de mascarillas, de geles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto sería lo que tiene que verificar el certificador, que el certificador son los técnicos superiores de calidad de aire en interiores, que en Iberoamérica se hablará del profesional superior de calidad de aire en interiores y podrá emitir los certificados siempre y cuando pues haya hecho su declaración, digamos, de que va a cumplir todos los requisitos y todos los protocolos. Y muchas gracias por la atención y, bueno, creo que ahora tenemos un turno de preguntas, con lo cual a su disposición. Sí, ingeniero, muchas gracias por su intervención. Antes de entrar a la sesión de preguntas, para darle tiempo a la audiencia de que las vaya terminando de redactar, voy a compartirles una información sobre algunas de las actividades que tenemos en convocatoria desde ACAIRE. Listo. Para el mes de junio queremos compartirle que hemos diseñado 2 cursos, uno de nivel intermedio que va a ser sobre el cálculo de cargas térmicas. En este caso, pues va a estar orientado a que las personas que lo cursen
sean más competitivos al hacer ofertas y diseños para proyectos de climatización y refrigeración. Este curso va a ser apoyado mediante el uso de la herramienta de CHVAC de Elite y pues va a tener una intensidad horaria de 12 horas. Lo vamos a estar dictando desde el 16 de junio al 2 de julio en el horario de 5 a 7 para Colombia. Todas las personas que pues quieran la información sobre este curso, María Alejandra pues nos va a estar pasando por el chat el link para las personas que estén interesadas en inscribirse. Asimismo, nosotros también tenemos un segundo curso que ya viene con un nivel un poco más avanzado, que pues les va a permitir a los participantes realizar caracterizaciones energéticas que nos permitan identificar potenciales globales de ahorro en nuestros sistemas HVAC, que nos muestren además pues la factibilidad en la implementación de los sistemas de gestión. Este curso pues se va a dictar en las mismas fechas del 16 al 2 de junio, pero se va a dictar en un horario diferente, de 8 a.m. a 10 a.m. hora colombiana. Los precios que nosotros mostramos en estas dos imágenes están en pesos colombianos. Para las personas que sé que nos escuchan de otros países, las tarifas en dólares se van a calcular de acuerdo a la TRM del día. Entonces, de verdad que los invitamos a que se inscriban en estos dos cursos. Y pues adicional les tenemos una invitación bastante importante que va a ser al Expo Acaire virtual que estamos organizando, que es una experiencia como desde ya lo compartimos, una experiencia sin fronteras que se va a realizar desde el 11 al 15 de agosto. El Expo Acaire, pues como todos conocemos, es un evento bastante reconocido a nivel global. Se han hecho 18 versiones que ratifican su éxito como tal y pues es muy importante porque es una vitrina comercial para el sector del aire acondicionado y de la refrigeración. Entonces, desde ya los invitamos a todos a conectarse a esta experiencia inmersiva en 3D. Sepan que el contenido académico de esta expo va a estar centrado en respuesta a la situación actual desde lo técnico y que pues además vamos a incluir algunos aspectos financieros y gerenciales. Para las personas que también estén interesadas en recibir más información sobre esta expo, nos pueden estar escribiendo. Y cierro con esta última actividad que va a ser una certificación brindada por la IAR para el 24 de agosto. Para las personas que nos quieran solicitar información, este es el correo por el que lo pueden hacer o se pueden comunicar directamente con los de Acaire. Entonces, voy a seguir con el tema de las inquietudes que ya nos han estado escribiendo varias personas. Ingeniero nos pregunta, Diego Escobar nos pregunta, ¿qué se puede esperar que ocurra con el virus en espacios donde la humedad relativa esté por encima del 60%? Bueno, lo que dicen los estudios científicos, siempre cogiéndolo con precaución, porque los estudios se hacen a nivel de laboratorio. Lo que dicen los estudios es que el virus no es que muera, pero su capacidad infectiva va, digamos que si en condiciones normales se está diciendo que el virus se encuentra activo en el aire en suspensión 3 horas, pues probablemente cuando las condiciones son, como en este caso, de humedad relativa alta, que al virus le inestabiliza, no le viene nada bien, pues esas 3 horas probablemente disminuirían. Pero no tenemos información suficiente como para decir, para establecer una especie de tabla y decir 20% de humedad relativa 3 horas, 60% 1,5 horas. Desgraciadamente, no tenemos ese dato. Presuponemos que algo de ese tipo ocurre, pero no podemos precisar tanto. Pero es verdad que, perdón, que al virus no le viene nada bien la humedad. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Elbers Aya. Mi pregunta está relacionada con los sistemas de aire evaporativo y VRF y es relacionado con el mantenimiento. ¿Qué frecuencia sería la indicada para el mantenimiento y cambio de estos filtros en los equipos?
filtros en los sistemas evaporativos. A ver, el cambio de filtros en general no tiene por qué sufrir modificaciones en esta situación actual de COVID en cuanto a periodicidades de cambio. Lo que sí es interesante es incrementar la eficacia tanto como se pueda, con las precauciones que ya he comentado de no estrangular el flujo del aire por ese incremento de caída de presión. Pero más allá de eso, el cambio de filtros debe ser el normal que nos piden los fabricantes. No sé si él estaba pensando en los equipos de enfriamiento evaporativo en el relleno o algo de este tipo. Tampoco tendría ningún requisito especial por la situación de pandemia en la que nos encontramos. No habría que hacer nada especial más allá del mantenimiento estándar. Muchas gracias, ingeniero. Además nos preguntan qué opina acerca de las tecnologías de ionización bipolar por plasma. Pues es un tipo de tecnología que se ha estado hablando mucho de ella. Yo creo que igual que de fotocatálisis, lámparas ultravioleta, etcétera, todas estas son, desde mi punto de vista, tecnologías de apoyo que pueden tener y tienen su utilidad y son un complemento muy interesante en muchas ocasiones. La ionización bipolar creo que ahora ha cambiado un poco, sobre todo con la introducción de ese concepto del plasma. La ionización bipolar tradicional que yo he conocido y con la que he trabajado más en el pasado, su función principal era ionizar las partículas para que éstas, por atracción electrostática, se aglomerasen. Al ser partículas más grandes, un eventual filtro que pudiéramos poner después iba a ser mucho más efectivo a la hora de retirar la contaminación. Es cierto que ahora están diciendo, aunque yo no lo he analizado en profundidad, que también genera algún tipo de grupos OH, etcétera, que puede también generar algún impacto, algo muy parecido a lo que ocurre con la fotocatálisis. Repito que si es así, pues tiene un efecto positivo como puede tener las otras tecnologías que yo he comentado y que las he comentado porque las conozco más. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con una pregunta de César Izaza. Nos pregunta, ¿cuál es el protocolo para verificar que una tecnología o método es efectivo para verificar que se eliminó el virus? En Europa ahora mismo hay una certificación que no es específica para el virus SARS-CoV-2. De hecho, no creo que ni siquiera que fuera razonable hacer una certificación solo para este virus. La certificación a la que hago referencia es de Euroven y es una certificación para determinar o demostrar la eficacia frente a diferentes tipos de microorganismos. Se hacen ensayos y se ponen diferentes tipos de microorganismos. Cuando hablamos de virus, se suele trabajar con un tipo de virus que se llaman bacteriófagos, que son muy parecidos a estos, pero que no son peligrosos. Si quisiéramos ensayar el virus SARS-CoV-2, tendríamos que hacerlo en un laboratorio de bioseguridad de nivel muy alto, probablemente una bioseguridad 3. Entonces complicaría muchísimo los métodos de trabajo. El ensayo de Eurovent lo que hace es poner en bancos de trabajo el equipo que queremos verificar y se le someten a diferentes pruebas dependiendo del tipo de compuesto o elemento que queramos destruir con esa tecnología, pues lo sometemos a cargas de tolueno, por ejemplo, si queremos ver la reducción de volátiles orgánicos, o le ponemos algún tipo de contaminación bacteriana o vírica para ver cómo la destruye. Sabemos cuánto emitimos y sabemos cuánto se recoge después y con eso se puede evaluar. Como digo, hay laboratorios acreditados en Europa que
pueden hacer ese tipo de ensayos. No son baratos porque requieren mucha tecnología y mucho trabajo, pero se puede hacer, es posible. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos un comentario y una pregunta del ingeniero Camilo Botero. Nos dice, en Colombia, un resumen de lo que nos escribió. En Colombia, por falta de un reglamento de carácter obligatorio, el 90% o más de los sistemas de aire acondicionado de confort no tienen aire exterior, o es insuficiente o está mal distribuido. ¿Qué hacer para usar el aire acondicionado en sistemas que no tienen aire exterior? Claro, ahí es muy complicado porque lo único que podemos hacer es ventilación natural. La ventilación es necesaria, partamos de esa base. Es necesaria siempre y ahora todavía más por esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Si no somos capaces de introducir ventilación mecánica, pues hace poco estuvimos en un foro, estuvimos hablando y salió esta cuestión concretamente porque en muchos de nuestros documentos, y bueno, yo también lo he dicho aquí, excluimos aquellos edificios o aquellos sistemas que no tienen aire exterior, porque desgraciadamente entendemos que se puede hacer muy poco. Pero con ánimo de dar algunas ideas, lo único que se nos ocurría era pues algo muy sencillo de poner, que es poner al menos un extractor, que algo hará. Poco y mal, pero algo hará. Otra opción es tirar de ventilación natural tanto como se pueda. Ventanas, exutorios, aperturas de todo tipo. Potenciar la entrada de aire exterior tanto como se pueda. Aunque sabemos que va a incrementar consumo energético, va a generar un cierto desconfort, pero si queremos estar un poco más seguros frente a la infección, es la única opción que tenemos. Y por último, podemos apoyarnos también con sistemas de purificación locales. La foto que enseñaba del equipo en Seúl, por ejemplo, tiene unos caudales de movimiento de aire importantes. Probablemente deberíamos intentar irnos a más de 3, 4, incluso en el foro que comentaba, alguien hablaba de que mínimo 5 movimientos de aire a la hora para intentar ser más o menos efectivo. Si pasamos el aire del interior 5 veces a la hora a través de un filtro EPA, pues estamos ganando muchísimo. Si eso lo combinamos con una cierta apertura de ventanas, etcétera, podemos mejorar algo. Pero bueno, la recomendación es que cuanto antes, pues que su reglamentación obligue a meter aire del exterior y que poco a poco se vayan cambiando y mejorando esas instalaciones. Gracias, ingeniero. Seguimos con una pregunta de Luis Cisniegas sobre los sistemas UV para los ductos de aire. ¿Cuál es la forma más efectiva de instalar las lámparas? ¿Paralelo al flujo de aire o transversal al flujo de aire? Las lámparas ultravioleta, en realidad, desde mi punto de vista, tienen una utilidad más específica en cuanto a la desinfección de la superficie. Yo cuando las recomiendo para que se pongan irradiando la batería, la serpentina, como llaman ustedes, irradiando la serpentina, sobre todo la serpentina de frío, que es donde se produce más condensación y por lo tanto se puede producir biocapa, y ahí es donde tiene el máximo efecto. La probabilidad de que el aire se desinfecte en el tiempo de paso alrededor, digamos, de la lámpara, sea en flujo paralelo o sea en flujo perpendicular, es muy limitada, porque la radiación ultravioleta por sí sola requiere un poco más de tiempo de contacto que, por ejemplo, la fotocatálisis. La radiación ultravioleta puede llegar a requerir hasta 4 segundos de contacto, con lo cual es muy difícil a las velocidades de paso, sea en conducto o sea en UMA, es muy difícil que ese tiempo se produzca, ¿no?
Entonces, como digo, cuando los recomiendo pensando en, sobre todo, mantenimiento de la batería libre de biocapa, que repito, desde ese punto de vista de complementariedad, todo lo que sea minimizar la presencia de contaminación en el ambiente, aunque no estemos trabajando tan específicamente sobre la destrucción del virus, todo esto ayuda, porque la biocapa en las baterías o en las serpentinas, al cabo de un cierto tiempo, genera pequeñas gotas, microgotas también muy pequeñas de biocapa que pasan a la atmósfera, que las personas las respiramos y que también nos ataca nuestro sistema inmunitario, dejándolo más débil para que nos ataque el virus. Es una complementariedad indirecta. Yo no esperaría que las lámparas van a destruir los virus en su paso. Ayudan también algo. Y si hablamos de un sistema de recirculación del aire, como puede ser un purificador o un fan coil de terminal, algo hacen también, pero no podemos confiar solo en eso. Gracias, ingeniero. Seguimos con una pregunta de César Ruiz. ¿El ozono, al ser tan oxidante, al realizar una desinfección, se eliminaría muy rápido o es necesario poner los catalizadores después de aplicar? Pues nosotros estamos ahora haciendo algunas pruebas que, bueno, algunas empresas que están usando ozono nos han contratado para verificar, bueno, para ayudarles a ajustar el protocolo. Ellos están metiendo máquinas que generan entre 8 y 10 gramos de ozono y con esto se consigue, en aproximadamente 15 minutos, se consigue alcanzar 1 y pico ppm en salas de unos 40 metros cúbicos más o menos. El tiempo que nosotros vemos que tarda, o sea, imaginemos que ponemos la máquina de ozono, esta genera ozono en 15 minutos, alcanzamos esos 1 y pico ppm y en ese momento paramos la máquina de ozono y entonces se empieza a producir una curva de caída, que es como una exponencial, para llegar al tiempo en el que la concentración está por debajo de los 50 microgramos que necesitamos, puede tardar aproximadamente del orden de 30 a 40 minutos. Pero esto, claro, estamos hablando de una concentración muy baja, de 1 o 1 y pico ppm. Pero es que la concentración que realmente es efectiva deberíamos irnos hasta cerca de 20 ppm. Con lo cual, si somos capaces de alcanzar esos 20 ppm con una máquina que genere muchos gramos de ozono en esa sala, el tiempo sería sustancialmente superior. Podemos ir a tiempos de 4 horas, incluso a veces hasta 8 horas. Entonces, el riesgo de que alguien abra la puerta, etcétera, en tanto tiempo se incrementa. Y por lo tanto es mucho más razonable el disponer de máquinas que tengan catalizadores. Van a ser más caros, obviamente, pero van a dar mayor seguridad. Es recomendable. Si no, pues tener mucha precaución y dejar plazos muy largos, dejar una noche entera de eliminación del ozono. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Santiago Durán, ¿qué opinión tiene sobre la ventilación por desplazamiento dentro del contexto del COVID? Sí, es un tema muy interesante que yo también había pensado que yo trabajé con ventilación por desplazamiento en la época en la que todavía se permitía fumar en los locales y en los edificios y hicimos simulaciones y es verdad que es una forma muy interesante porque efectivamente el aire genera un barrido por la propia convección, se calienta cuando encuentra a las personas y crea un barrido muy localizado alrededor de la persona, con lo cual la persona que habla
va a encontrar esa corriente de aire que va a empujar hacia arriba, y sobre todo si las extracciones están en la parte superior de los locales, probablemente sería una técnica que ayudaría, sin duda. De nuevo, por sí sola no nos resuelve todo, pero puede ayudar, puede ser otro complemento más, sin duda. Gracias, ingeniero. Seguimos con una pregunta de César Izaza. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los sistemas sin ducto que no tienen opción de control para renovaciones de aire? Bueno, yo creo que coincide con lo que preguntó el ingeniero Camilo, creo. No, un poco lo que comenté de ventilación natural, sistemas de purificación locales, etcétera, porque si no tenemos ventilación mecánica estamos muy limitados porque, repito, que desde nuestro punto de vista la ventilación es la primera y fundamental medida que podemos aplicar. La filtración vendría como un apoyo, pero primero tenemos que retirar el virus por dilución. Gracias, ingeniero. Voy a hacer estas últimas preguntas. Tenemos hasta las 11:30, nos queda muy poquito tiempo y hay varias preguntas todavía. Nos pregunta Jorge Cuadros Blas de Lima. En sistemas donde ahora se permite recirculación, ¿recomendaría usted cerrar la recirculación y tener ahora 100% de aire fresco? Pues las guías de REBA están recomendando parar la recirculación. La guía de ATCIR también está recomendando parar la recirculación. Desde mi punto de vista, parar o no parar la recirculación, yo lo considero que no es lo más importante. Quiero decir que para mí lo más importante es intentar llegar a esos 20 litros segundo persona por usuario. Si yo consigo 20 litros segundo persona por usuario de aire exterior y estoy metiendo 10 litros segundo persona de movimientos de aire a la hora recirculado, la verdad es que no me parece un problema en absoluto. Es un poco lo mismo que ocurre con los quirófanos. Los quirófanos, en España, hay mucha obsesión por parte del ámbito sanitario de no recircular. Y yo muchas veces les digo, es que un sistema que me aporte 40 movimientos a la hora en un quirófano, si 20 de ellos son aire exterior, que los otros 20 le estemos dando vueltas, no es más que un añadido favorable. Es lo mismo que el sistema de purificación local, sobre todo si hemos tenido la precaución de poner un buen filtro. Entonces, repito que para mí la clave y la esencia de todo esto es subir la ventilación tanto como se pueda. Si no soy capaz de alcanzar los 20 litros segundo persona con mi sistema, nada más que parando la recirculación, tengo que coger todo el caudal del exterior, hagámoslo. Pero si soy capaz de jugar con aire exterior y recirculación, asegurando esa gran cantidad de aire exterior, no hay ningún problema adicional. Porque, repito, que además lo vamos a estar pasando a través del filtro. Y la cuestión es que si está en el ambiente, ¿qué más me da? ¿Que lo recircule o que se quede en el ambiente? De hecho, si lo recirculo, lo voy a alejar de la gente. Es mi opinión muy personal, ¿eh? Y es contraria a REBA, creo recordar que hasta ASRAE, no lo sé. Pero es mi opinión y creo que la puedo justificar. Listo, ingeniero. Hay todavía muchas preguntas por responder. Voy a cerrar hasta ahí. El ingeniero Roberto me pidió unas palabras antes del cierre y pues recordarle a toda la audiencia que las personas que no se pudieron conectar van a poder volver a ver este webinar mediante la página de Acaire en el canal de YouTube. Lo van a poder revivir. Lo vamos a estar colgando a más tardar el día de mañana para que estén muy atentos en revivir este interesante tema que hoy nos puso el ingeniero Paulino. Ingeniero Roberto.
No, creo que el ingeniero Roberto tiene problemas con el audio. De todas maneras, agradecerle, ingeniero Paulino, por tratar de responder todas estas inquietudes de este tema tan interesante y de este protocolo que nos dio a conocer el día de hoy. A la audiencia también por siempre mantenerse conectados hasta el final. A todos les deseo un muy feliz día y los esperamos en la próxima sesión. Buen día, Muchísimas ingeniero. gracias. Buen día a todos. Muchísimas gracias. Paulino, muchas gracias por tu webinar, muchas gracias por esta conferencia y estaremos respondiendo las preguntas que no alcanzamos a hacer ahora en vivo, las estaremos respondiendo por correo electrónico. Muchas gracias a todos y en especial a ti, Paulino. Paulino, muchas gracias. Giovanni Barletta te saluda. Giovanni, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Venga, pues un abrazo a todos. Bueno, cuídense. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias a Caire. Por favor, la presentación la van a poner en la página. Yo la pasaré para que la puedan poner. Eres muy amable, Paulino. Gracias. Un abrazo de César Ruiz. Gracias. Un abrazo.